Una de las mejores caricaturas que han salido hace ya muchos años. Todo el mundo se ha acordado que trata sobre un chico que encontró un reloj que vino del espacio y le otorgó los poderes de 10 alienígenas, y con este reloj pudo enfrentar a los villanos para defender su mundo, y poco a poco la historia se va tornando cada vez más profunda con un lore más interesante. En cambio hay una serie llamada Ben 10 Reboot que en esta no abarca temas tan profundos, solamente un chico que le llegó el reloj, él puede proteger todo su mundo, pero en vez de tomarse temas más serios, de tener un inicio y un final, saber para dónde quiere llegar, solamente es un chico que tiene reloj, pero cada vez que aparece un villano lo va venciendo y no tiene mucha evolución que digamos. Tampoco tiene un pasado tan profundo ni tan interesante como el Ben 10 clásico. Por eso en este video te diré por qué el Ben 10 clásico es mejor que el Ben 10 Reboot, o sea el Ben 10 que acaba de salir, el último Ben 10 que acaban de sacar. Veremos todas las cualidades que tiene cada Ben 10, el Ben 10 clásico y el Ben 10 Reboot, las buenas y las malas. Entonces sin más que decir, comencemos. Para comenzar, primero el desarrollo de personajes. En la serie clásica, en el Ben 10 clásico, los personajes tienen un desarrollo más profundo y matizado. Ben, Gwen e incluso el abuelo Max evolucionan a lo largo de la serie, mientras que en el reboot algunos personajes parecen menos desarrollados. En el Ben 10 clásico, por ejemplo, Ben va pidiendo lecciones de cómo tiene que usar el reloj, cómo tiene que usar sus poderes, a quién quiere proteger con esos poderes, saber utilizarlos correctamente, no andar por ahí convirtiéndose en cada cosa. Él ha aprendido muchas lecciones ahí, al igual que Gwen, que ella en vez de tener un reloj, ella descubrió que podía hacer mucho más que con solamente eso. En vez de tener un reloj o envidiar a su primo, pudo conseguir algo que la pueda caracterizar a ella y pueda ayudar a Ben, que es esto, su magia. Ella consiguió magia, lo consiguió de Jan Castor, pero y así es como ella pudo tener su poder y poder ayudar a su primo, y aprendió que no tiene que tener envidia de nadie porque todos tenemos algo que nos hace diferente de los demás. Y el abuelo Max, en mi opinión, el abuelo Max no es que no tenga un desarrollo, sino que él ya tuvo todo el desarrollo que debía tener. El abuelo Max siempre ha sido el protector, el defensor de sus nietos. A pesar de que ellos tienen poderes, él siempre los ha ayudado en los problemas con Vilga, con Tetra, con todo el mundo. Y a pesar de que no tenga poder, él tiene sus habilidades, que es un plomero, él tiene muchas armas y tiene mucha habilidad, que más bien el Omnity era para el abuelo Max, pero ya que Ben tiene el mismo ADN que él, entonces el Omnity se equivocó y le llegó a Ben 10. Y lo que pasa en el Ben 10 Reboot es que Ben, es cierto, no te voy a decir que no, él ha aprendido varias lecciones, pero no ha aprendido tantas lecciones. Aprende una, pero ya para otro episodio ya no parece recordar todas esas lecciones que él aprendió, sino que solamente ven su villano, piensa que por diversión y ya listo, no aprende nada, no refleja en los demás capítulos. Bueno, en su caso ella tiene un poco de la buena original, que quiere proteger a su primo, es muy odiosa con él, y en vez de magia ella es la chica con suerte. Ella tenía como una cadena, un diario, un objeto que le hacía tener mucha suerte, pero como que ese objeto se rompió. Y el abuelo Max, si te voy a ser sincero, en vez del antiguo abuelo Max, el antiguo abuelo Max era un plomero, tenía mucha agilidad, muchos artes marciales, tenía muchas armas, tenía muchos conocidos, pero en el Ben 10 Reboot es cierto que defiende a su nieto, obviamente no va a dejar que les pase algo, pero ahí yo lo veo más como el tipo tonto, o sea, el abuelo tierno y tonto, un abuelo defensor, obviamente los protege, pero incluso hay un episodio en que lo duplica y se vuelve cada vez más tonto, y verte, ahí sí le dañó la reputación, ¿no? Entonces no sé qué opinas tú de estos datos. Lo siguiente, las tramas más complejas, que son las tramas, o sea, la historia, el principio y el final, a donde quiere llegar la historia. Por ejemplo, en el Ben 10 clásico comenzó como que el reloj llegó y Ben lo quería usar para enfrentar a los villanos. Ok, una historia normal, pero poco a poco se fue desarrollando la historia de que por qué se creó el Omnity, a qué villano teníamos que derrotar para proteger a todo el universo, qué villano era lo que buscaban el Omnity, por qué crearon el Omnity, qué querían hacer con eso. También había mucho mejor el lore de los villanos, Vilga, el de Zomboso, el de muchos villanos, tenían mejor lore que lo de Reboot. Por ejemplo, Vilga quería tener el Omnity para dominar el universo y destruir a Asmus, y también tenía escenas o tenía episodios que eran más perturbadores, por decirlo así. O sea, tenía, a pesar de que es una serie para niños, yo no tenía miedo a poner escenas o hacer capítulos que trataran sobre asesinatos o de cosas muy grotescas. Por ejemplo, de fantasmagórico, era que el fantasma había dominado a Ben, entonces se metía en sus pesadillas. Cuando se quitaba esa capucha, vemos que tenía tentáculos que salían de su pecho, tenía una cara toda torcida, y ahí eso, verte, es con todo eso que me da. Mira, el Ben 10 clásico se podía transmitir incluso adolescente y también para niños, y no tenía miedo a mostrar cosas grotescas o a temas más serios, ya sea como el las peleas, el incendio, desapariciones, como dije, asesinatos
Todo eso se mostraba en el Ben 10 clásico, también con las historias que contaba. Cada episodio tenía una lección y tenía una trama un poco oscura, y en cuanto avanzaba más la serie iba tornándose más oscuro. Incluso cuando ya vino el supremacía alienígena, el Ben 10 Alien Force, cada vez la historia se ponía un poco más interesante, más intensa. En cambio, en el Ben 10 Reboot, las historias es cierto que iban avanzando poco a poco, pero no veía un cambio o no se veía nada tan grotesco, tan interesante como el Ben 10 clásico. Bilga quería el Omnitrix que domina el mundo, pero no tenía ese instinto asesino, ni que apenas llegó a la Tierra de unos simples golpes pudo vencer a Ben, sino que tuvo que engañarlo, apareció como alguien débil, lo engatusó y le quitó el poder del Omnitrix. Luego ella cada vez volvía a aparecer y Ben lo vencía, aparecía, lo vencía, aparecía, lo vencía, pero no tenía esa emoción de ver qué pasaba en esta pelea, porque cada vez que Ben y Bilga se peleaban, algo pasaba. Secuestraban a Kevin, le hacían algo a Wade, Amo se unía a ellos y peleaba contra Bilga, que Amo una vez agarró el Omnitrix y se convirtió en un mongosaurio y peleó contra Bilga y casi termina hundido en una cueva con lava. Decime vos si eso no es mejor que las peleas de Ben y el Reboot, que solamente eran peleas ahí normal, se dan unos golpes, la animación era un poco buena, eso sí te lo reconozco, y luego terminaba y ya, no tenía tanto sentido. Villanos memorables. Los villanos de la serie clásica como Bilga son más memorables y tienen motivaciones más claras. En el Reboot, algunos villanos carecen de la profundidad y el carisma que tenían en la serie original, porque por ejemplo esta vez Bilgas tenía una misión más clara, quería tener el Omnitrix para dominar todo el mundo y también destruir a Amo, y él iba a hacer lo que fuera por conseguir eso. Incluso se unió a alienígena, consiguió un poder que podía destruir todo el universo, se convirtió en un alienígena, se había unido a ejército con tal de conseguir eso. Bilga no se unía a nadie, solamente venía él, intentaba conseguir el Omnitrix y al final perdía por Ben 10. Incluso en el Ben 10 clásico, el Ben 10 era un poco más sensato y más maduro que el Ben 10 Reboot. Lo otro también Kevin en la serie original, Kevin era alguien que habían secuestrado a su papá, estuvo en una prisión planetaria, soledad, mucho maltrato. Entonces cuando llegó a la Tierra, él quiso buscar venganza, entonces intentó conseguir un poder suficiente fuerte para buscar venganza. Entonces ya aparece Ben y vio el Omnitrix, todo el poder que tenía, absorbió todo ese poder del Omnitrix y se descontroló. Entonces se convirtió en un monstruo. Y ahí en toda la serie, no es que aparecía en todos los episodios, aparecía en algunos cuantos, pero cada vez que vos lo veías, sabía que cada cosa se iba a poner buena, porque aparte de que su apariencia era muy perturbadora y era muy grotesca, tenía muchas partes de alienígena por todo el cuerpo. Cada vez que peleaba con Ben tenía un miedo de enfrentarse a él. No era tan fuerte como Bilga ni nada, pero sí que le hacía pasar una buena pelea a Ben. En cambio en el Kevin, el Ben 10 Reboot, es solamente un chico que le hacía pasar un mal rato a Ben. Entonces luego de repente, en vez de tener los poderes de absorción de Kevin, que ya sabemos cómo fue que Kevin logró esos poderes de absorción, Bilga le dio la idea de crear el Antitrix. Bilga le mandó los planes en su cabeza y él en una sola noche pudo crear el Antitrix, que ya tenía todos esos ADN de los alienígenas. ¿Cómo metieron esos ADN ahí? No nos los explican. ¿Cómo fue que Kevin, a pesar de que Bilga le haya dado todas esas instrucciones, cómo fue que él tuvo la inteligencia para lograr eso? Si él es un tipo que busca pelea y ya no tiene todo el lore, toda la historia pasada, ni la inteligencia que tiene el Kevin del Ben 10 clásico. Por último, que quiero resaltar la variedad de transformaciones. La serie original Ben tiene una mayor variedad de transformaciones que se sienten más únicas y creativas. El Reboot ha sido criticado por tener menos variedad en sus alienígenas. En el Ben 10 clásico, ok, tiene sus 10 alienígenas que por decirse los más reconocibles que tenemos son 4 brazos, fuego, Ultra T, XLR8, insectoides y muchos otros. Estos son algunos, ok. Y también cuando va avanzando la serie, incluso en el Ben 10 clásico, pero también en Fuerza Alienígena y en Supremacía Alienígena, incluso en Omniverse, nos muestran mucha variedad de alienígenas, ya sea supremos de otra categoría, pero tampoco nos dejan olvidar los antiguos alienígenas. Lo va mostrando poco a poco cómo han evolucionado los nuevos trajes, las cualidades que tiene. Por ejemplo, en Omniverse, 4 brazos, en la serie original, cada vez que se transformaba tenía la misma camisa de Ben y tenía esa raya en la cara, que era algo que lo hacía resaltar mucho más. Y luego en Omniverse vemos que sigue igual, pero ahora su ropa, en vez de ser blanca con negro, es verde con negro, porque es la misma ropa que tiene Ben en Ben 10 Omniverse. Y vemos que ahora tiene un peinado, parece más un gladiador. Bueno, ven cómo es que van evolucionando, y no tanto los alienígenas, sino las apariencias que tiene cada uno. Y además que nos muestran mucho más alienígenas. En Omniverse incluso nos muestran fusiones de alienígenas, Alien X fusionado con Diamante y muchas otras más. En cambio en el Reboot es cierto que nos han mostrado algunos nuevos alienígenas, pero luego ya casi nunca más los muestran en toda la serie. Solamente muestran los icónicos, ya sea 4 brazos, un mongosaurio, XLR8, pero ya luego de eso no han tenido tanta variedad en los alienígenas. Investigué y veo que toda la gente prefiere el Ben 10 clásico que el Ben 10 Reboot. Aquí lo que más me gustó a mí de Reboot, por decirlo así, fueron las películas,
porque tenía como lo de las armaduras, era algo innovador que no había visto en el Ben 10 clásico ni en los demás Ben 10. Me gustó ese tipo de película, no sé qué opinan ustedes. Entonces sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye bye.